Bien, como ven, Bogolyubov jugó magníficamente la partida entera, pero pasará a la historia por esta maravillosa jugada del alfil G6. Por cierto, me estoy acordando de una frase que hizo famoso también a Bogolyubov. Él solía decir: cuando juego con blancas, gano porque tengo la iniciativa, y cuando juego con negras, porque soy Bogolyubov. Él sabía que era muy bueno. Bienvenidos a una nueva edición de Aislados. Hoy es jueves 16 de abril, día 28 del aislamiento social preventivo y obligatorio que estamos atravesando en Argentina. Esto es Aislados, dos amigos hablando de deportes por Skype en tiempo de coronavirus. Yo soy Matías Baldo y presento a la otra voz de Aislados, Javier Saúl. Javi, ¿cómo andás? ¿Cómo andas, Mati? Todo tranquilo por acá. Otro día, bueno, ayer fue de películas, hoy un poco más distendido, tratando de pasar el rato, pasar este jueves, pasar otro día aislado. Recuerden que este podcast pueden seguirlo tanto en Spotify como Apple Podcast, como Google Podcast, Deezer, Castbox. No se pierdan ningún episodio, suscríbanse, pongan me gusta, 5 estrellas y todo lo que saben hacer. Y obviamente también pueden suscribirse al canal de YouTube de BW y ahí tener la opción de escucharlo en formato de video, pero de escucharlo al fin en la tele, en la computadora o en su teléfono celular. Otro día más de aislados, Mati, y la verdad es que uno lo que trata de hacer estos días es, decíamos a veces, ¿no? Pasar el rato de alguna manera, sea con películas, sea con juegos en consolas y demás, pero también con los juegos de mesa, con otros juegos, con deportes, digamos, con todas las letras. Buscando y buceando por las historias que nos deja este aislamiento, la cuarentena, hoy nos vamos a dar un lujo, la verdad. Tenemos a alguien de invitado a quien admiramos de este lado del océano en Argentina, que ha estado hace poquito en Argentina, que es un gran periodista especializado en ajedrez. Hoy vamos a hablar de ajedrez, un deporte que a mí particularmente me enamoró de muy chico y que he jugado durante mucho tiempo. Obviamente no a un nivel profesional como lo hacen algunos genios que tenemos hoy en día y que hemos tenido a lo largo de la historia, pero vamos a hablar de ajedrez porque siempre intentamos buscar el lado más positivo de esta cuarentena. Así que vamos a presentar a Leoncho García, periodista del País desde 1985. Para mí, un referente total en el periodismo y especialmente en el periodismo de ajedrez. Leoncho, ¿cómo estás? Matías te saluda. Hola, encantado de estar con vosotros, Matías y Javier. Muchas gracias por llamarme. Bueno, para empezar, generalmente nosotros lo que hacemos en el podcast es hablar un poquito de cómo estamos atravesando este aislamiento en Argentina. Nos gustaría saber cómo es tu situación, dónde estás puntualmente, cómo estás viviéndolo, cuál es la situación en el lugar donde estás. Bueno, ahora mismo estoy en lo que yo llamo el mejor hotel del mundo, que es mi casa. Vivo en Irún, en el País Vasco, justo en la frontera con Francia. Desde mi casa a la frontera hay 400 metros. Y bueno, estoy muy bien de salud. No tengo el problema de cómo emplear el tiempo porque tengo muchísimo trabajo. Estoy trabajando como 15 horas diarias. Y mi objetivo a plazo inmediato, de aquí a una semana aproximadamente, es aprovechar que ahora no viajo, porque normalmente yo viajo la mitad del año aproximadamente, para reducir casi a cero la inmensa montaña de asuntos pendientes que se me suele acumular cuando viajo. Así que cuando logre eso, que repito, espero que sea la próxima semana, pues voy a sentirme, en fin, voy a experimentar una alegría tremenda, estoy seguro de ello. En la previa de del mejor hotel del mundo, que aparte vale la pena, me imagino, estar ahí a 400 metros de la frontera y demás. En la previa hubo un paso por Ekaterimburgo, por ahí en la puerta de entrada a la Rusia asiática. ¿Cómo fue la vida en ese torneo de candidatos que obviamente no pudo llegar a su fin, pero que sí mostró un nivel muy alto, pero que fue casi lo único que seguía en pie del deporte en medio de la pandemia? Sí, bueno, eso fue una pequeña odisea con momentos de angustia que sufrí para poder escaparme de allí justo cuando Putin anunciaba que iba a cerrar el espacio aéreo, y además al proceder de España me obligaron a meterme en cuarentena en la habitación de mi hotel, y mi gran problema era que cuando hubo que escapar de allí, a mí en teoría me quedaban todavía 2 días de cuarentena, de modo que en cierto modo estaba rompiendo la ley al marcharme de allí. Y en fin, eso hubo momentos de angustia, pero conseguí salir. Pero por encima de eso,
como tú bien apuntabas, este torneo de candidatos, donde jugaban 8 aspirantes a retar al campeón del mundo, era efectivamente la única competición de cualquier deporte en el mundo que no se canceló. No se canceló precisamente porque solo eran 8 y porque las condiciones de seguridad y de protección y de prevención de contagios eran realmente altísimas, y también porque en Yekaterinburgo, que está en la puerta de Siberia y de los Urales, la situación en ese momento no tenía nada que ver con la de España, por ejemplo, ¿no? Allí creo que solamente había 7 casos diagnosticados en una ciudad de 1,5 millones de habitantes, de modo que estábamos allí en realidad más seguros en cuanto a riesgo de contagio que en España o Francia o Países Bajos o Estados Unidos, ¿no? Y entonces la parte positiva de todo esto es que las audiencias de las retransmisiones en directo de las 7 rondas que se jugaron, o sea, la mitad de las previstas, hasta el momento de la suspensión, tuvieron audiencias millonarias en Internet. Y bueno, creo que eso ha marcado una pauta, y es que lo que voy a decir ahora, por favor, que nadie lo interprete mal, dentro de la tragedia espantosa que está causando esta pandemia, una de las actividades que van a salir beneficiadas es el ajedrez, sin duda alguna, ¿no? Hablábamos y solemos hablar, Leoncho, en el podcast sobre estos beneficios, ¿no? Bueno, en la situación horrible, trágica que estamos atravesando, tratamos de buscarle el lado más positivo, como estás haciendo vos también, a, la verdad, una situación que no, por lo menos nosotros no vivimos nunca de tal magnitud. Pero digo, la otra vez también decías que a raíz de esto probablemente entremos en una nueva etapa de oro del ajedrez. ¿Por qué se daría? Bueno, aquí tenemos que distinguir razones, digamos, pragmáticas o tecnológicas, y por otro lado el porqué, que sería, digamos, más filosófico. Empezando por lo primero, el ajedrez es, junto con el bridge, el único deporte reconocido por el Comité Olímpico Internacional como tal que se puede practicar por Internet. Y claro, eso ya, como nuestros oyentes ya estarán deduciendo, eso nos pone en una situación de privilegio. Pero no solo eso, es que además es muy universal, es decir, en este momento la Federación Internacional, si no recuerdo mal, tiene 198 países afiliados, o sea, está entre los deportes con más países afiliados en todo el mundo. El coste, la infraestructura necesaria para poder jugar al ajedrez pues es bajísimo, realmente está al alcance de cualquiera. Y tiene 15 siglos de historia documentada, con lo cual tiene una cultura alrededor realmente riquísima, y quizá lo más importante de todo, y eso nos lleva a las cuestiones de fondo. Hay estudios científicos más que suficientes que respaldan la enorme utilidad del ajedrez como herramienta educativa, social y terapéutica. Y yo estoy convencido, pero no lo digo ahora, tengo muchos testigos de que llevo un año diciendo esto en todas mis conferencias sobre ajedrez educativo. Estoy convencido de que el mundo en este momento necesita del ajedrez más que nunca, porque hay una tendencia a la idioticracia. Es decir, hay muchísima gente en el mundo entero que cada vez piensa menos. Por una serie de razones acumuladas, no se trata de que dé aquí una conferencia, pero con el espíritu de síntesis. La vida acelerada que llevamos, el mal uso de las redes sociales, la telebasura, el aumento de la desigualdad en buena parte de los países del mundo, todo eso junto produce que mucha gente piense cada vez menos. Y bueno, yo creo que eso tiene bastante que ver con esta tragedia que estamos viviendo ahora, porque tengo un artículo que está a punto de publicarse en la sección de opinión del País, en el que cito con todo detalle que hay al menos media docena de científicos que desde 2013, y estoy hablando de científicos, de personas de mucho prestigio internacional, que desde 2013 han estado advirtiendo de que el gran peligro para el mundo en este momento no es el terrorismo islámico ni las guerras en general, sino los virus y concretamente los coronavirus, o sea, los virus relacionados con la gripe. Y resulta que nadie, ningún gobierno del G20 ni del no G20 les ha hecho el más mínimo caso.
Entonces, bueno, yo creo que la idioticracia es una tendencia muy peligrosa y necesitamos que la gente piense. Y por tanto, qué mejor que promover un juego que enseña a pensar como el ajedrez, ¿no? Dentro de esta idioticracia, esto que señalabas de gobiernos que no escuchan a los científicos, que ha sido una tendencia realmente durante los últimos años, ¿sí? Incluso de antivacunas y de otras tantas integrantes, Sí. creo yo, de esta idioticracia de la que hablamos, pero voy a hacerte dos preguntas en una. Obviamente, ¿cómo se aplica? Vos sos uno de los grandes pilares de la utilización del ajedrez como aparato educativo. Bueno, ¿cómo se educa a través del ajedrez desde un plano tal vez de muy chicos a las personas? Y también si este parate, si podemos sacar algo más positivo todavía, es que nos devuelve tal vez la capacidad de reflexionar, de pensar, digo, tener tanto tiempo durante esta situación que estamos viviendo, puede estar relacionado un poco con esto, con ayudarse a pensar, a tener un poco más de tiempo y a usar así, obviamente, al ajedrez. Sí, exacto. Empezando por el final de lo que has dicho, esto que acabas de decir es lo que explica que desde hace un mes aproximadamente, todo lo que tiene que ver con ajedrez en Internet tiene un auge tremendo. O sea, los torneos de aficionados, los torneos de profesionales retransmitidos en directo, las clases de ajedrez, etcétera. Todos los servicios que dan los clubes virtuales de ajedrez tienen una audiencia totalmente disparada en este momento. Ahora, yendo al principio de la pregunta, que es, digamos, la parte más sustancial. No lo digo yo, insisto, hay estudios científicos más que suficientes para afirmar con rotundidad que los niños con quienes se emplea el ajedrez como herramienta educativa desarrollan más su inteligencia en múltiples parámetros, incluida, y esto es muy importante, la inteligencia emocional, porque hoy, si hablamos con cualquier pedagogo, nos dirá que la inteligencia emocional es uno de los ámbitos más importantes de la educación en cualquier país del mundo. Entonces, el ajedrez ahí también incide. ¿Cómo hacerlo exactamente? Bueno, hay diversas fórmulas, pero algo que seguramente la mayoría de los oyentes desconoce es que tanto Argentina como Uruguay y España, junto a Armenia y Hungría, probablemente son los 5 países más avanzados del mundo en la aplicación educativa del ajedrez. A partir de ahí, yo creo que de las diversas fórmulas, la que mejor funciona es la utilización transversal e interdisciplinar del ajedrez en horario lectivo. Quiero decir, transversal, por ejemplo, mezclada con la inteligencia emocional, que es transversal a cualquier materia o asignatura. Interdisciplinar, pues por ejemplo, en Santa Fe tenéis a Juan Luis Jauregui Berri, que probablemente es el mayor experto del mundo en cómo utilizar el ajedrez en clase de matemáticas. Pues podría seguir citando argentinos muy destacados en este campo. En España también tenemos grandes especialistas. Y esto está funcionando muy bien en los países que he dicho y en algunos más. Incluso con iniciativas gubernamentales o de parlamentos. El Parlamento Europeo recomendó esta utilización del ajedrez en 2012. El Parlamento español, por unanimidad, y esto lo subrayo porque en España es un milagro absoluto que todos los partidos políticos se pongan de acuerdo en lo que sea, y el 11 de febrero de 2015 se pusieron de acuerdo en promover el ajedrez como herramienta educativa. Y esto, insisto, está dando muy buenos resultados y estoy convencido de que su expansión como herramienta educativa va a ir a más. Joncho, a ver, admirar a Messi es casi admirar a Magnus Carlsen, digamos, estoy diciendo una obviedad, es muy obvio, Sí. admirarlo, me sucede a mí que realmente lo admiro como gran campeón y como figura del ajedrez de la actualidad. Si sirve una figura así para acercar el ajedrez, primero una primera pregunta va por este lado, si sirve una figura así para acercarlo a las nuevas generaciones al ajedrez, y la segunda, a ver, hace muy poco el gran maestro Pablo Riccardi escribió algo así como que es el mejor del mundo, pero sigue tapado o es menos famoso que Fischer o Kasparov. ¿Por qué sucede esto también? Bueno, vamos a ver. En primer lugar,
Magnus Carlsen no está nada mal, si lo miramos objetivamente, como modelo de comportamiento como campeón del mundo. Quiero decir, en su perfil, por ejemplo, ha habido épocas en las que él ha sido contratado por una marca de moda juvenil líder en el mundo, para la que estuvo haciendo anuncios, en fin, eso es un perfil que se aleja absolutamente de la imagen tópica y clásica del ajedrecista huraño, súper introvertido, antipático, etcétera, ¿no? O sea que desde ese punto de vista es positivo. Le gusta mucho el fútbol, por cierto, ha sido invitado al Santiago Bernabéu por el Real Madrid, al menos en 2 ocasiones que yo recuerde, quizá 3, a hacer el saque de honor, porque es un gran fan del Real Madrid, etcétera, ¿no? Ahora bien, lo que dice Riccardi es absolutamente cierto, pero requiere de un matiz esencial. Los aficionados al ajedrez que hemos nacido en la segunda mitad del siglo XX somos unos grandes privilegiados, porque fuimos testigos de 3 duelos de valor histórico tremendo, pero, y este pero va con mayúsculas, por motivos que trascendieron mucho más allá del ajedrez e incluso del deporte. Me estoy refiriendo Fischer-Spassky en el 72, en plena Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Aquello fue primera página en todos los periódicos del mundo, o poco menos, porque no podía haber nada más simbólico cuando Estados Unidos y la Unión Soviética estaban rozando la guerra atómica, que hubiera un estadounidense y un soviético peleando por el título mundial de ajedrez. Pues claro, era súper atractivo, era irresistible para los medios de comunicación. Luego vino el Karpov-Korchnoi, que fue el nuevo héroe soviético Karpov, que había recobrado el honor nacional perdido por el traidor, entre comillas, Spassky, que había perdido ese honor ante un estadounidense. El nuevo héroe es Karpov y se enfrenta a Korchnoi, que es un traidor, también entre comillas, porque es un disidente que se ha escapado de la Unión Soviética y luego se ha convertido en el aspirante al campeón. Hombre, es que, claro, vuelve a ser algo súper atractivo para cualquier periodista de cualquier país del mundo. Y luego termina eso, ¿y qué tenemos? Mientras el país más grande del mundo, la Unión Soviética, se está cayendo a pedazos, o sea, eso ocurre, la Unión Soviética se desintegra en 1991. Bueno, pues entre 1984 y 1990, en la rivalidad mayor en la historia de todos los deportes, no solo en ajedrez, la mantienen el citado Karpov, que era el superhéroe nacional de la vieja guardia comunista que todavía tenía mucho peso en la Unión Soviética, contra Kasparov, que se erige en el embajador de la perestroika, es decir, del espíritu renovador de Gorbachov. Por tercera vez, eso es irresistible para los periodistas. Entonces, para que ahora tuviéramos una situación similar en un campeonato del mundo, necesitaríamos que los 2 mejores del mundo fueran o bien, no sé, un palestino y un israelí, por ejemplo, o un hombre y una mujer, o ahora un estadounidense y un chino. En fin, una cosa de ese tipo. Y claro, hay que tener mucha suerte, ¿no? Para que nos toque otra vez la lotería. Muchas veces el contexto también define esto que señalaba. Tal vez Carlsen, en un contexto diferente, sería aún más estelar, ¿sí? que lo que es ahora, más allá de que obviamente nadie va a discutir que es un genio, pero a veces también el contexto, esto que señalabas, bueno, la Guerra Fría le pone otros condimentos al ajedrez, que creo, Leoncho, el ajedrez es algo que es capaz de sobrevivir a todo, porque como decías, tiene más de 15 siglos, y vos siempre señalás que es una mina de oro periodístico, que está muy poco explotada. ¿Por qué crees que pasa esto? Bueno, hago primero un pequeño matiz a lo que has dicho para enriquecerlo más, ¿no? Tengamos en cuenta que en este momento la popularidad del ajedrez, digamos, es poco menos que silenciosa. Es decir, hay millones de personas que en este mismo momento, mientras estamos hablando, según qué hora sea en cada lugar del mundo, están jugando al ajedrez por Internet. Pero eso no sale en los periódicos y mucho menos en las televisiones. Pero eso está ocurriendo.
y su utilización como herramienta educativa en las escuelas está en auge en muchos países, no solamente en los que he citado antes, digamos, como modelos de vanguardia. Ahora, ¿por qué no salen los medios de comunicación masivos? Bueno, yo ahí soy bastante autocrítico, yo soy periodista y tengo una gran pasión por mi profesión, pero soy también crítico con la actitud de muchos de mis colegas, especialmente los colegas especializados en deportes. Es decir, es muy fácil llenar una columna de un periódico contando el último entrenamiento del Boca o del River o del San Lorenzo o del Real Madrid o del equipo que sea, ¿no? Porque, bueno, incluso aunque no hayas ido a la cancha, llamas a alguien, te cuenta 4 tonterías, que si uno se ha resbalado, que otro la insultaba a no sé quién, que tal, y ya tienes la columna hecha. Ahora bien, también se puede rellenar esa columna haciendo periodismo de investigación, no solo la columna, la página entera o tal vez 2 páginas. Pero claro, eso requiere pensar, requiere ir al archivo o buscar en Google o hacer varias llamadas. En fin, requiere elaborar la información y dotarla de calidad. Y en parte porque es más cómodo rellenarla con el entrenamiento del Boca y en parte porque los periodistas en muchos casos no están bien pagados o los medios mismos tampoco incentivan ese tipo de trabajo de calidad, pues la realidad es que el ajedrez se considera muy minoritario, pero no solo el ajedrez, es decir, en términos generales, en el mundo el 90% del espacio para deportes es del fútbol y el 10% se reparte según las épocas del año, puede ser algo más, por ejemplo, cuando se corre el Tour de Francia, pues quizás sea el 20 o el 30, o cuando se juega Roland Garros, o algo así, pero esa es la situación real. Y yo creo que esa neurosis del fútbol no es buena. Y a mí me gusta mucho el fútbol como deporte, sobre todo cuando se juega bien. Pero de ahí a la neurosis del fútbol, me parece a mí que hay demasiada distancia, ¿no? En cuanto al ajedrez silencioso que señalabas, Leoncho, la realidad es que durante esta situación que estamos viviendo, los clubes virtuales de ajedrez aumentaron casi hasta un 300%, que esto es algo que vos contás en una de las notas en El País, y es una realidad y es sostenido. Bueno, hay muchas plataformas donde se puede jugar y hoy tal vez con el celular directamente uno se puede conectar y encontrarse jugando al ajedrez frente a otra persona en otra parte del mundo, que digamos, el ajedrez es un idioma bastante universal en ese sentido, porque son las mismas reglas, digo, aunque cambie el idioma de que hablamos, el ajedrez nos unifica, digamos, un poco a todos. Pero sin dudas la tecnología ha provocado un impacto en el ajedrez también, y cómo avanzó el ajedrez con el tiempo, y si la tecnología en algún momento pone en riesgo tal vez la parte más artística del ajedrez. Sí, sí, ambas cosas son ciertas y el secreto, bueno, mejor dicho, el punto crítico está en encontrar un equilibrio entre esas 2 cosas. Todo lo que has dicho está muy bien explicado. Efectivamente, si queremos poner un ejemplo fácil de entender de lo que es la globalización, pues el ajedrez virtual sería perfecto, porque yo ahora mismo estoy hablando con vosotros sentado en mi puesto de trabajo en mi casa y sin moverme de aquí, en cuanto termine de hablar con vosotros, podría jugar una partida rápida con alguien que está en Islandia, en Sudáfrica, en Australia o en cualquier otro sitio, ¿no? Entonces, eso es fantástico. Ahora, ciertamente, como ocurre en otros campos, pues la tecnología tiene su lado negativo. Por un lado, en el caso del ajedrez está el peligro de hacer trampas con ayuda de computadoras. Hasta cierto punto eso está bastante controlado, es decir, ya han desarrollado aplicaciones o programas que captan cuando alguien está haciendo trampas, al menos cuando un aficionado está haciendo trampas, ¿no? En el caso de los profesionales de primera fila mundial, de momento nadie es sospechoso de hacerlas, porque yo creo que ellos mismos se imponen como un deber ético y no se les pasa por la cabeza hacer trampas, al menos hasta ahora, de jugadores de élite mundial no se conoce ningún caso. El otro peligro que apuntabas al final de tu pregunta tiene que ver con que los jugadores de ajedrez, y no hablo solo de los profesionales, incluso los aficionados, han mejorado mucho su capacidad defensiva
por su entrenamiento con las computadoras y también su conocimiento de las aperturas, es decir, de los primeros movimientos de una partida, de tal modo que ahora nos encontramos con que en partidas entre profesionales, pero incluso de aficionados, los primeros 20 o 25 o hasta 30 primeros movimientos se pueden hacer de memoria. Y entonces ahí es donde yo pues quiero alimentar un debate, ¿no? Vale, el ajedrez es ciencia en una parte, es deporte sin duda y es arte también. Pero si los 30 primeros movimientos de una partida que puede durar 40 o 50 se hacen de memoria, pues entonces ya es solo ciencia o muy poco más que ciencia. Entonces, yo estoy alimentando ese debate como periodista especializado para que los expertos reflexionen sobre ello, para que los aficionados a quienes les duele mucho tener que cambiar las normas después de haber dedicado tantos años de su vida a estudiar la técnica del ajedrez actual, pues se planteen si no habría que cambiar algo en las reglas, como se han cambiado las reglas en el fútbol, en el baloncesto, en el tenis, en los últimos 30 o 40 años. Casi todos los deportes han cambiado algo en sus reglas, ¿no? Y seguramente en el ajedrez hay que hacerlo también para dotarlo de más componente deportivo y artístico, ¿no? Realmente, hay que destacar, bien lo marcaba Leoncho, a ver, el movimiento que hay detrás y que muchas veces no llega a los medios. Desde el 18 de abril se disputará el Magnus Carlsen Invitational, organizado por el portal Chess24. El torneo se va a llamar así porque se fusiona la empresa de Magnus Carlsen, que es Play Magnus, que posee el 16% de las acciones, con Chess24 en 2019. Esto atrajo 12.3 millones de euros de inversores privados y es para valorar. Me parece que esto va a ser retransmitido en directo en un nuevo idioma, repartirá $250.000. Hay duelos eliminatorios más que interesantes, pero saliendo de ahí, uno ve que el torneo de candidatos, bien marcabas, obviamente quedó ahí a la deriva, casi escapando a la fuerza de la Rusia de Putin. ¿Cómo sigue el calendario camino al título del mundo? Si hay alguna idea, si está planteado cómo puede continuar esto. Bueno, vamos a ver. Hoy, si una palabra define a la situación del mundo en este momento, del mundo entero, esa palabra es incertidumbre. Y por tanto, el ajedrez no puede ser ajeno a esa ley que marca el mundo, por desgracia, en este momento. Esperemos que sea por poco tiempo, ¿no? Ahora bien, es verdad que el ajedrez tiene ese matiz que hemos explicado, creo que bien o con bastante claridad, que es casi el único deporte que se puede practicar por Internet. Pero claro, una cosa es eso, o jugar torneos como el que tú muy bien acabas de recordar, que empieza este sábado, de partidas bastante rápidas por Internet, aunque sean con jugadores de élite. Y otra cosa es que el ajedrez clásico, que siempre se ha jugado con las dos cabezas separadas por menos de 1 metro frente a frente, con los jugadores sintiendo las emociones y los nervios y las tensiones y las miradas de su rival, pasar eso a Internet es un paso que casi nadie quiere dar de momento. Además, hago un pequeño paréntesis, para los periodistas tampoco parece muy atractivo tener que hacer crónicas de un torneo que se juega por Internet, porque a mí lo que me gusta es sentarme a pocos metros de los jugadores y observarles muy de cerca para poder trasladar a la crónica que luego escriba o que cuente por la radio lo que yo he sentido estando tan cerca de ellos, ¿no? Eso por Internet es mucho más complicado. Pero, en fin, por tanto, la FIDE, la Federación Internacional, no va a optar porque las 7 rondas que faltan por jugarse del torneo de candidatos se disputen por Internet, salvo que sea realmente la única manera de hacerlo. Mientras tanto, buscará cualquier otra opción. En principio, el plan de su presidente, Arkady Borkovich, sería que volviéramos, me incluyo porque obviamente como único periodista no ruso que consiguió llegar allí, me gustaría volver, que volviéramos a Yekaterinburgo para que allí se juegue la segunda mitad del torneo de candidatos en agosto o septiembre. Eso es lo que manejan en este momento. Posiblemente muchos oyentes estarán pensando que ese escenario puede parecer demasiado optimista. Bueno, puede ser, pero eso ya depende de incógnitas o de variables que yo no controlo. Es decir, ahora mismo, salvo en Moscú, en el resto de Rusia da la impresión
de que las cifras de afectados son bastante bajas, con lo cual no parece descabellado que pudiéramos volver en agosto o en septiembre a Yekaterinburgo, ¿no? ¿Están planteadas las reglas para el torneo que comenzará este sábado? ¿Se conocen bien cómo serán las reglas? ¿Quiénes participarán? Sí, hablo de memoria, no tengo los datos aquí para poder leerlos, pero de memoria son partidas de 15 minutos más 3 segundos de incremento por jugada, es decir, en números redondos estamos hablando de partidas de media hora aproximadamente por jugador y partida. Son 8 jugadores, los 8 son de primera fila mundial. Los dos más atractivos ahora mismo, si hubiera que elegir dos, serían Carlsen, el actual campeón del mundo, y Firouzja, este iraní de 16 años, a quien algunos desde hace 2 o 3 años apuntamos como claro aspirante a ser campeón del mundo, pero también está Caruana, que es el actual subcampeón del mundo, están Bashir Lagaf, el francés, y Nepomniachtchi, el ruso, que lideraban el torneo de candidatos hasta el momento de la suspensión, está el holandés Giri, el chino Ding, y no sé si se me está olvidando alguno ahora mismo, pero en fin, espero haber convencido a la audiencia de que son 8 jugadores de primera fila mundial. Hay una primera fase que es una liguilla de todos contra todos a una sola vuelta, y luego creo que los 4 primeros disputan las semifinales y la final. La liga... me faltaba Nakamura, el otro estadounidense. Sí. La liga de la primera fase creo que se juega desde este sábado hasta uno de los últimos días de abril, y luego inmediatamente después semifinales y final hasta el 3 o 4 de mayo, hasta el 3 de mayo creo recordar, y efectivamente los premios, como tú decías, son 250.000 euros, perdón, 250.000 dólares. Sin dudas será uno de los eventos a seguir en los próximos días. Lo podremos, por supuesto, seguir por las columnas del país, de Leoncho. La verdad es que en un mundo que no tiene deporte, que este torneo es un oasis, y como bien señalabas, aunque obviamente no es lo mismo que en persona, el ajedrez es uno de los pocos deportes que puede traducirse en una versión bastante similar, en una versión virtual, cosa que con el fútbol, por ejemplo, no pasa, pese a que se incentive los eSports y bueno, el FIFA y demás. La realidad es que el ajedrez nos va a dar una sensación de bastante realidad cuando se enfrenten a partir del sábado en este torneo. Quería meterme en el fenómeno este iraní, de 16 años, la verdad que parece la nueva sensación. Vos lo conocés hace mucho, ya señalabas que hace casi 3 años venís hablando de él. ¿Cómo se explica este fenómeno? Si también es una demostración de que empezar a enseñar ajedrez en edades iniciales, bueno, hace que haya deportistas, ajedrecistas, que cada vez con menor edad son fenómenos mundiales. Bueno, esta pregunta engloba en realidad varios temas de interés apasionante mucho más allá del ajedrez, pero da para dar una conferencia entera. Pero en fin, intentaré ser muy sintético. Primera idea, el ajedrez es, junto con la música y las matemáticas, la actividad que produce más niños prodigio. Segunda idea, todavía no sabemos si los genios nacen o se hacen, o en qué porcentaje nacen y debe ser completado ese gen nativo de genialidad, debe ser completado con una educación muy esmerada y muy apropiada para cultivar esa genialidad, ¿no? En el caso de Carlsen, a quien conozco bien, tengo claro que nació con algunos genes especiales, pero también que fue educado por sus padres desde que era un bebé para estimular su inteligencia al máximo. En el caso de Firouzja, dado que lo que he sentido al ver sus partidas desde hace 2 o 3 años, solamente lo he sentido antes cuando con Fischer, con Kasparov y con Carlsen, pues deduzco que también nació con unos genes especiales, pero lo que quiero recalcar en este caso concreto es el inmenso trabajo muy meritorio que ha hecho la Federación Iraní de Ajedrez, porque conviene recordar que en los años 70, es decir, en términos históricos, pues hace menos de 50 años, que es poco tiempo para lo que voy a decir ahora, en los años 70 el imán Jomeini prohibió el ajedrez en Irán. Afortunadamente se arrepintió poco antes de morir,
y lo autorizó. Y desde entonces en Irán se empezó a trabajar en ajedrez hasta convertir al país en una de las grandes potencias asiáticas del ajedrez. Después de China e India, pues probablemente Irán es el tercer país de Asia en cuanto al número de grandes jugadores en este momento. Así que Firouzja sería uno, pero no el único, de los frutos más brillantes de ese trabajo concienzudo de la Federación Iraní de Ajedrez. Estamos ante un deporte que suele tener una difusión, a veces sobre todo en los torneos, un poco más destacada, después bien lo marcabas, a veces hay mucha cosa por debajo que no llega después a la prensa y a los medios en general, pero voy con una pregunta más distendida, Leoncho, más por afuera. Tiene que ver con el ajedrez y con su difusión, pero un poco menos técnica. Sabés, y obviamente está recontra destacado, que estamos ante el protagonista de uno de los memes más destacados de las redes sociales, que es el de Maravillosa Jugada, que se usa, y lo uso habitualmente, debo decir. Así que es todo un lujo que me estoy dando, hablando con Leoncho, además. ¿Cuánto sirve? A ver, ¿qué pensás vos desde la globalización y de esa penetración del ajedrez, llegar también por esa vía, ¿no? Mira, en este asunto he tenido que adoptar una actitud, digamos, muy pragmática, muy realista. Al principio me molestaba, luego empecé a comprender que ese meme pues también contribuía mucho a la popularidad del ajedrez. Todavía siento una cierta molestia cuando pienso que ese meme me ha hecho mucho más famoso que los 37 años que llevo trabajando como periodista especializado, trabajando pues muy duramente cada día del año, ¿no? Prácticamente. Claro. Pero seamos pragmáticos. Si ese meme, aparte de desgastar mi imagen porque aparece en todas partes y ha sido traducido a no sé cuántos idiomas, sirve para promover el ajedrez, pues me imagino que el balance es positivo y que es un precio que yo debo de pagar con gusto, ¿no? Leoncho, ahora en este aislamiento, cuarentena, al margen de seguir el torneo que empieza el sábado y obviamente seguir tus columnas, que también tiene muy interesante y creo que tiene un valor muy grande por rescatar joyas del pasado que uno habitualmente ve, sigue el ajedrez, pero obviamente yo, por ejemplo, tengo 28 años y hay partidas que no llegué ni a ver, y esa columna tuya que repasa partidas históricas también, la verdad, nos acerca a un deporte que para mí es apasionante. Hay muchos libros, películas y demás. Si tuvieras que recomendar una película, un libro para estos días, para la gente que se acerque al ajedrez, para que empiece a entrar, más allá de tus columnas en el país, que son muy didácticas, y creo que una de tus grandes virtudes es lograr esa intromisión dentro de personas que tal vez no siguen el deporte, una película, un libro o algo que puedas recomendar para que la gente se meta de lleno en el ajedrez. Bueno, aclaro primero una cosa. Yo en el país hago 4 tipos de cosas. Tengo mi columna diaria, que es una partida comentada. Luego tengo mi vídeo semanal, que la serie se llama El Rincón de los Inmortales. Y ahí comento efectivamente algunas de las partidas más brillantes de la historia en 10-15 minutos. Luego tengo los artículos de mi blog, que se llama La Bitácora de Leoncho. Y luego las crónicas o historias, entrevistas, en función de que haya más o menos torneos de actualidad. Películas, bueno, afortunadamente, aunque hay algunas películas horribles sobre ajedrez, pero afortunadamente muchos buenos cineastas se han inspirado en el ajedrez, de modo que también hay algunas buenas. Si tengo que citar una, yo diría, por su valor pedagógico, yo diría En busca de Bobby Fischer. Es una película que yo utilizo con frecuencia en mis conferencias sobre ajedrez educativo, utilizo fragmentos. La película, aclaro, no tiene nada que ver con el auténtico Bobby Fischer. Es la historia de un matrimonio estadounidense que tiene un hijo superdotado para el ajedrez, y entonces, como les ocurre a tantos padres, padres de superdotados para el fútbol o el tenis, etcétera, o para tocar el piano, yo qué sé, pues digamos que se vuelven un poco locos, pierden un poco el control mental, creen que ese hijo les va a hacer ricos, les va a hacer famosos, etcétera, y no voy a contar más, porque si no estoy estropeando la película,
pero es muy interesante desde el punto de vista pedagógico, de las situaciones que se dan, etcétera. Esa creo que es una película que puede gustar a todo el mundo. Hay muchas más, por ejemplo, no se puede dejar de citar la película sobre ajedrez que ganó el Oscar a la mejor en habla no inglesa. Creo recordar que hacia el año 82, 81, por ahí, que se llama La Diagonal de Fou, Fou escrito Fou, en francés es una palabra de doble sentido porque quiere decir alfil, pero también quiere decir loco. Y esa película está basada en los personajes de Karpov y de Korznoi. También es muy recomendable. Una última pregunta, Leoncho, y hoy rápida y sencilla, no tan sencilla quizás, porque también son los gustos. Antes decíamos, bueno, admirar a Messi, admirar a Carlsen. Obviamente esto tiene una historia mucho más atrás de muchos años. ¿Hay uno que consideres que es el mejor ajedrecista de la historia según tu visión, más allá de números y demás? Bueno, vamos a ver. A mí me parece que en ajedrez, más que en ningún otro deporte, esa pregunta es muy resbaladiza, porque claro, en ajedrez cada campeón del mundo ha estudiado muy profundamente a todos los anteriores. Entonces, en términos absolutos, el mejor jugador de la historia sería el actual campeón del mundo, Carlsen, porque no solo ha estudiado en profundidad a todos los anteriores, sino que además él es el primer campeón del mundo que se beneficia de una manera clarísima de los ajedrecistas inhumanos. Es decir, Carlsen ha sido muy inspirado positivamente por AlphaZero, que es el mejor programa de ajedrez que ha existido nunca en la historia y que incluso lo que se ha aprendido en la investigación con él por parte de DeepMind, que es una empresa que pertenece a Google, se está utilizando ahora en la investigación contra el coronavirus. Cerrado ese paréntesis, si cambiamos un poco la pregunta, y entonces la pregunta es, ¿quién de los campeones del mundo ha aportado más al ajedrez? En ese caso yo diría Kasparov. Y sé que muchos oyentes estarán pensando en Fischer, pero es que Fischer aportó efectivamente muchísimo al ajedrez durante unos meses de 1972, pero luego se retiró durante 20 años, volvió a aparecer un mes y volvió a retirarse para siempre hasta que murió. Entonces, creo que Kasparov es el campeón que más ha aportado al ajedrez desde múltiples conceptos, ¿no? Clarísimo, clarísimo. No es comparable con los otros deportes en el que uno puede empezar a comparar épocas o demás. Casi podríamos cerrar con que, a ver si está de acuerdo, el mejor de la historia va a terminar siendo siempre el último, por este aprendizaje que va a ir sumando durante todos los tiempos, pero está bien, de última, valorar quién deja más, quién fue quizás el que cambió algo. La verdad, Leoncho, un gusto este episodio, hablar de ajedrez, hablar de este deporte que bien marcabas, estamos ante una época de oro. En esto que solemos decir que no hay ganadores ni perdedores en esta cuarentena, pero sí, quizás algunos, como el ajedrez, un poco más beneficiados. No sé si querés dejar como cierre algún mensaje para los oyentes, para los que siguen este podcast, y de cómo pueden acercarse o cómo pueden volcarse al ajedrez ellos o también su familia en este momento, además, donde está toda la familia junta. Bueno, en primer lugar, y les aseguro que, como decimos en España, a mí no me gusta dar coba o hacer la pelota, quiero decir, procuro ser muy sincero cuando hablo y soy muy sincero al decir que Argentina para mí es un país muy especial. Siempre que he ido por ahí me han tratado fantásticamente, tengo mucha gente muy querida por ahí, así que confío en que las medidas tomadas por el gobierno argentino realmente merezcan el sacrificio que implica para todos los ciudadanos. Por lo que vemos desde España, creo que han acertado plenamente, porque de lo contrario estarían sufriendo ustedes lo que estamos sufriendo en España ahora nosotros. Y más allá de eso, pues que tengan razón los expertos en economía cuando dicen que esto va a ser una V, es decir, bueno, en Argentina sería una, como lo llamáis, una B baja, ¿no? Es decir, que la caída va a ser muy rápida,
pero la subida, la recuperación también. Esperemos que eso sea cierto. Y luego, si ustedes quieren meterse en el ajedrez y tienen una conexión a Internet, no tendrán ningún problema porque encontrarán 1000 maneras, 1000 sitios, al menos media docena de clubes virtuales de ajedrez que funcionan bien y que son perfectamente fiables, algunos de pago, otros gratuitos. Hay muchísimos, hay miles de libros que se pueden comprar también por Internet. En fin, no es nada difícil y les aseguro una cosa, si el ajedrez les engancha, no se van a aburrir nunca en su vida.